Soy el curador del programa cultural de este arte y tenemos el enorme honor de tener con nosotros a una nueva amiga y una gran amiga de la casa, como es Patricia Bentancur y Marta Mestre. Para los que no la conocen voy a hacer una brevísima introducción. Marta es recientemente nominada curadora del Instituto Innotim de Belo Horizonte, portuguesa, radicada en Brasil ya hace bastantes años. Ella nos va a estar contando un poco su trabajo con el instituto y capaz que luego hablamos un poquito más de su actividad profesional. Y Patricia Bentancur, para los de la casa, no necesita presentaciones, curadora, directora de exposiciones del CCE, artista y amiga personal. Agradecerles a ustedes por estar acá, agradecerles nuevamente a ustedes por brindarnos su tiempo y su experiencia y compartir con nosotros su visión del arte en esta instancia que llamamos todo lo que usted quería saber sobre la relación entre el arte y el espacio público, el espacio de la naturaleza, como nos gustó llamarlo, y no se atrevía a preguntar. Así que esto es una invitación a participar, a compartir ideas, a compartir experiencias. Marta va a hacer para contar un poquito cómo va a ser nuestra dinámica, Marta va a hacer una presentación del Instituto Innotim, algo así como 15, 20 minutos. Luego Patricia va a introducir su trabajo también. Van a conversar media hora entre ellas y luego abriremos el micrófono a preguntas y consideraciones que ustedes puedan tener. Para mí es un enorme placer de estar acá. Es mi primera vez en Punta del Este, en Uruguay. Y quiero agradecer mucho a Laura Bardier, a Martín Crasiun y a toda la equipa de este arte por esta feria, que es una feria muy joven, más que está dando pasitos muy bien establecidos, vamos a decir así. Yo creo que este tipo de encuentros que estamos acá haciendo son muy importantes para podermos trocar, podermos dialogar y crear un poco de sentidos colectivos sobre lo que vemos, lo que miramos y sobre los proyectos que en arte contemporáneo estamos desarrollando en el mundo, en Brasil, en otros países muy cerca de acá. Yo estoy trabajando en un proyecto que, como Martín ha hablado, mezcla dos campos, dos temas muy preciosos, que es el arte y naturaleza. Yo estoy trabajando en un instituto que fica en la región de Minas Gerais, Belo Horizonte, y ha empezado por ser un pequeño proyecto de un coleccionador privado, como algunos coleccionadores que también hay acá en la feria. Y poco a poco, paso a paso, este proyecto creció y ahora es un gran proyecto de arte, tal vez un proyecto más marcante de América Latina, una gran colección. Y aquí lo que yo voy a mostraros es un poco qué es ese proyecto, cuáles son los artistas, los proyectos más importantes que hacemos también en Innotim. Yo, antes de empezar lo PowerPoint que preparé para vosotros, quería deciros que es muy importante para podermos tener un poco una perspectiva de coleccionismo, de entendernos un poco qué tipo de coleccionadores podemos ser, ¿no? ¿Qué queremos coleccionar? ¿Cómo lo podemos coleccionar? ¿Queremos coleccionar obras para tener en nuestra casa? ¿Más con qué tipo de ojo queremos coleccionar? Este es un proyecto que empezó, como ha dicho, en los años 80. Primeramente, lo coleccionador, que se llama Bernardo Paz, ha empezado con una colección de arte moderno, pero un poco después transformó todo y migró para una colección de arte contemporáneo. Vamos a comenzar entonces.
Esto es la región de Minas Gerais, que es a 60 kilómetros de Belo Horizonte y muy cerca del aeropuerto y también cerca de una otra ciudad que se llama Ouro Preto, que es una ciudad histórica de Minas, de lo barroco minero, etc. Entonces, Inhotim está al medio de nada. Es una ciudad muy pequeña, un vilarejo que se llama Brumadinho. E Inhotim es la fazenda, la casa de esa persona, de Bernardo Paz, y que para llegar tienes que ir de coche por unas carreteras que no son muy buenas. Entonces, es un proyecto de un día, 2 días que te vas allá. Entonces, lo proyecto abrió al público en 2006 y es una mistura, una mezcla única entre arte contemporáneo y también un jardín botánico. Esta mezcla es muy preciosa porque la gente va para ver arte contemporáneo, mas también para ver la naturaleza. Como ha dicho, es un proyecto que mezcla arte, botánica, más también algo que es un pilar fundamental de lo proyecto, que es la arquitectura. Estamos viendo un site específico de lo artista norteamericano Doug Aitken, que se llama Sonido de la Tierra. La gente puede escuchar un sonido de la tierra al interior de esta arquitectura, porque lo artista al interior de la casa que estamos viendo ha hecho como un pozo, no sé si se llama un pozo, y en este pozo ha colocado como unos micrófonos y algunos días del año podemos escuchar las explosiones de la mineración, porque es una región de mineración. Entonces es muy mágico. A cada día del año hay diferentes sonidos y tenemos que entrar con muy silencio y escuchar esta transformación de los días, de las estaciones del año. Entonces es una obra de contemplación también. Después, esta es una obra de Matthew Barney, que ha visitado Bahía, Salvador da Bahía, en norte de Brasil, y ha hecho esta también una instalación que es una cúpula con una excavadora, una caterpillar y una árbol que está toda como una escultura, y que también que de 2004 a 2009 y que habla un poco de este desmatamiento de la floresta amazónica. Inhotim tiene 140 hectáreas de visitaciones. Son más de 700 obras de arte, pero la colección es más grande. Tiene 1.300 obras de arte que están en las reservas. Entonces, la gente, los funcionarios, los que trabajamos cuidamos de toda esa parte, no solo de las obras que están expuestas, mas también de lo backstage, que es las reservas técnicas y todo más. Estos son algunos de los artistas. Infelizmente no tenemos ninguno uruguayo, y son más de 200 artistas de 30 países diferentes. No hay, aquí lo que es interesante en el proyecto es que no es un proyecto solamente europeo o norteamericano. Hay un approach muy grande para los artistas también latinoamericanos, como Ernesto Neto, Lidia Clark, Adriana Varejão, Damián Ortega, Carlos Garaycoa, para decir algunos artistas de América Latina, por ejemplo. Yo estoy hablando solo de números, ¿tá? Pero yo creo que podemos después hablar un poco más de los significados del proyecto. Son 23 galerías dedicadas a arte contemporáneo. Por ejemplo, esta es de Adriana Varejão, que fue específicamente creada con la articulación entre el arquitecto y el artista. Esto es de lo exterior. Y acá tenemos lo interior. Son los grandes paneles de Adriana Varejão, muy conocidos. Y lo que tenemos acá es un trabajo que ella fez en azulejos,
que es una técnica portuguesa. A mí me gusta muchísimo. Y es esta obra, Se la canto provoca maremoto. Y es una configuración de una imagen barroca, pero toda desconfigurada. Algunas actividades acontecen también en la galería. Aquí fue el año pasado cuando la tocha olímpica ha pasado por las ciudades de Brasil y ha pasado también a Inhotim. Entonces este es un momento que para los museólogos no es muy bonito porque tenemos fuego dentro de la galería, pero lo ha pasado. Tenemos, como vos ha dicho, no solo pavillones, mas también obras de arte que están al aire libre. Este es de una artista española, Cristina Iglesias, y es como una vegetación, una piel de vegetación, un interior de la vegetación en escultura. Tenemos otras que son más contemplativas, algo que es a veces más espectacular, algo que es de la pequeña escala, algo que es de la contemplación, algo que es de la participación. Entonces, es una experiencia que nosotros llamamos de estado de espíritu. Lo que es Inhotim no es un museo, no es un jardín botánico, es aquello que nosotros llamamos de estado de espíritu. Acá es una obra de Rivan Neuschwander y es una casita simple. De fuera parece una casita de pueblo y adentro es como mirar cuando miramos las nubes y las nubes crean formas de cosas. Entonces es un poco un apelo a la imaginación. Tenemos otras obras que son más espirituales, que viene, por ejemplo, esta de Ligia Pap, que es la tetea, que viene de lo concretismo, un artista que es muy importante para el arte brasileño de este periodo del concretismo y del neoconcretismo. Estas teteas fueron hechas en los años 80 y después fueron primeramente até para un lar libre y después ella adaptó al interior de los pabellones. Y yo estoy mostrando algunas imágenes solo para pasar un poco lo apetito para vosotros poder visitar Inhotim. Hay también un cierto sentido de ética ambiental. Acá es un pabellón todo dedicado a la obra de una gran fotógrafa que se llama Cláudia Andujar. Cláudia, hoy ella es muy vieja, pero durante los años 70, una mujer con 27 años ha morado, ha habitado con los indios Yanomami en Amazonia. Entonces, ha fotografado mucho los indios y nosotros tenemos un pabellón dedicado a su obra con 400 fotos. Tenemos no solo el arte contemporáneo, mas también la parte de jardín botánico. Toda esa parte de jardín botánico es importante porque lo Inhotim, la Minas Gerais, está en una parte de bioma de cerrado y de mata atlántica. Entonces las especies nativas de esta región son muy importantes. Para allá de eso tenemos también especies exóticas. El jardín botánico tiene aproximadamente 5.000 especies nativas y raras de África, de Asia. Entonces es muy bonito también esa visita al jardín, porque yo creo que esta relación entre obra de arte y naturaleza, ella se complementa. Y también hay algo que me hace pensar que es cada día que el visitante va, a veces de primavera, a veces de invierno, otras veces de otoño. Entonces la obra de arte ella va cambiando con las diferentes estaciones del año. Algo que es muy diferente de lo cubo blanco. Lo cubo blanco que es los pabellones, que son siempre los mismos, ¿no? La luz está siempre de la misma manera, los aspectos es siempre lo mismo. Y yo creo que en Inhotim es algo diferente porque la luz cambia, la temperatura cambia, entonces es una otra percepción. Una grande colección de palmeras también.
Y aparte de todo eso, tenemos que trabajar también en una programación cultural con conciertos y también una misión de desarrollo humano para los niños con un servicio educativo, porque acreditamos que es una construcción, es algo que tenemos que trabajar. No es dado, como la democracia no es dada, como todo no es dado, ¿no? Algo que tiene que ser trabajado. Hay un proyecto también de viveros para poder practicar con los jardines botánicos. Estas son las visitas guiadas con los botánicos. Y ese proyecto educativo que es muy fuerte puede dar complemento a la región de Minas, porque más de 1.000 crianças por año pasan en actividades ofrecidas gratuitamente en Inhotim. Algunas obras de arte están muy presentes, otras están escondiditas. Por ejemplo, al inicio, lo que ha inspirado los jardines de Inhotim fue Burle Marx, que es un paisajista originariamente de Alemania, mas que ha vivido todo el tiempo en Brasil. Él ha influenciado esta idea de jardín circuito, jardín donde cada uno de nosotros se puede perder un poco. Entonces, algunas veces la gente se pierde para encontrar una obra de arte, o se pierde para encontrar una estrella botánica, que es lo que hablamos, las estrellas botánicas de Inhotim, o alguna obra de arte que está escondida. Esa es también una de las concepciones de la curaduría. Esta es una obra de Jarbas López que es muy famosa porque todos los niños quieren subir para encima de los coches. Y hay también una idea que intentamos practicar, que es el reconocimiento de las expresiones culturales tradicionales de la región. Una cosa que es muy interesante es que antes de Inhotim, por ejemplo, antes de 2006, muchos de los chicos, de los adolescentes, lo primero trabajo era en la mineración. Entonces los chicos en la edad de 17, 16 años empezaban a trabajar en la mineración. Después de este proyecto, lo primero trabajo de ellos empezó a ser trabajar como monitores, como vigilantes de Inhotim. Entonces eso ha cambiado mucho la realidad también de estos niños, de estos adolescentes, porque después de trabajar la perspectiva se amplió un poco más. Eso también es muy importante como una virada económica de esa región. Es eso, año pasado hicimos 10 años, más de 2.500.000 personas pasaron por el proyecto. Esta es una obra muy emblemática también de Chris Burden, que es uno de los padres de arte experimental y conceptual norteamericano, y es una obra toda hecha con las vigas de la mineración de la región. Y para pensarmos esa idea de 10 años, pensamos lo concepto de infinito, el uno, el cero, de las puntas de infinito hacen 10. Entonces fue una manera de pensarmos cómo vamos a caminar para los próximos 10 años. Y otros 2 links para ver unas películas pequeñas, más yo creo que podemos verlas cada uno de nosotros en lo Facebook de Inhotim. Y cómo vamos a pensar el futuro. Yo creo que los 10 años ya nos muestran que podemos caminar más 10 años. Y la área de visitación, como vos ha dicho, es de 140 hectáreas, pero lo total de los terrenos de Bernardo Paz es de 1.000 hectáreas. Entonces la idea es poder ampliar para algunos proyectos económicamente sustentables,
como centro de convenciones, vilas autosustentables, hoteles, comercio, lojas, tiendas, cafés, para poder tener algo que sustenta el proyecto cultural. Eso es un poco una idea de lo que puede vir a ser la Grande Inhotim, lo que hablamos de la Grande Inhotim. Y algunas parcerías que estamos desarrollando ahora con el Banco Interamericano de Desenvolvimiento y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Acá es una frase de Bernardo Paz, el fundador de Inhotim, que dice: o Inhotim busca agir en prol de una sociedad de arte contemporánea, de cultura, a favor de una grande mudanza en la vida de las personas. Lo Inhotim es un legado para la humanidad. Gracias. Ahora es contigo. Buenas tardes a todos. También agradecer a... ¿Se escucha bien? Una voz muy bajita. Agradecer también a la feria. Tengo una voz baja, lo sé. Agradecer a la feria y a los organizadores por esta iniciativa. Creo que enriquece a todas estas actividades, que tengamos estas oportunidades de hablar de arte, que muchas veces hablamos de otros tantos temas que giran en torno a esto, pero hablamos poco de arte, y a mí siempre me gusta que se den estas circunstancias, estas coyunturas. Me parecía interesante porque creo que muchos de los que están aquí no me conocen a mí, no conocen el Centro Cultural de España en Montevideo, que vengo a hablarles un poco de este proyecto, y también a conversar con Marcela, con Marta, perdón, de todos estos temas, de estas diferencias que podemos tener como instituciones, y seguramente de muchos objetivos y comunes y misiones que compartimos en el campo de las artes visuales y en el quehacer que tenemos como gestores y como curadores. Yo les traje para que vean, podés bajar bien bajito nomás el volumen. Es un video que muestra muy rápidamente, de una manera bastante lúdica, lo que es el espacio del Centro Cultural. El Centro Cultural de España en Montevideo está en el casco antiguo de la ciudad, de la capital de este país, y es una herramienta de la cooperación española, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, y estamos trabajando en Montevideo desde hace muchísimos años. La cooperación española tiene 25 años, cumplió el pasado año, y nosotros estamos por cumplir los 15 años de Centro Cultural Abierto, y unos cuantos más todavía trabajando con este mismo espacio en crudo y con otros espacios de la ciudad, mientras estuvimos gestionando la apertura de este centro. Son 3.000 metros cuadrados que están repartidos en 5 plantas. Es un edificio patrimonial de corte industrial, o sea, una planta muy sencilla, muy liberada, solamente con unas columnas de hierro. Se hizo una reforma muy rápidamente a cargo del arquitecto Rafael Lorente Murel, que se dedica básicamente a patrimonio, y además se ha especializado en espacios culturales. Y bueno, ahí están viendo un poco la infraestructura espacial con la que contamos y los servicios que intentamos dar, ¿no? El centro se abrió oficialmente en el año 2003 con una exposición fabulosa de Marco Maggi, que después, si tenemos tiempo, mientras charlamos un poco, les puedo poner un video para que vean, porque además muestra muy bien no solo el trabajo fantástico de él, sino el espacio y lo que es un proceso de instalación de una obra desde cero, ¿no? El centro, como decía Marta, bueno, es un espacio que me parecía interesante contextualizarlos, porque es justamente vendría a ser como el polo opuesto de una gestión que es decididamente urbana. Es un espacio que se ubica en una ciudad y con una vocación netamente urbana. Es un centro cerrado, un edificio que trabaja puertas adentro, más allá de que busca mucha conexión con el público, con el espacio público. Tenemos, por ejemplo, las intervenciones de fachada, que ya son un clásico, hemos hecho unas cuantas. La primera fue con el artista español Antoni Muntadas, pero bueno, luego, si tenemos también tiempo, les voy a mostrar otras intervenciones. Y también hemos tenido participaciones, obviamente, fuera del espacio, pero nuestra misión es acercar al público a
a este espacio cerrado y compartir desde distintos tipos de actividades que entendemos permiten en su sumatoria todas ellas acercarnos a la contemporaneidad, a lo que nos está pasando como personas y como ciudadanos, y trabajamos con esa perspectiva, pensando en que el arte y las actividades culturales nos ayudan a construir mejores ciudadanos y trabajar justamente en ese desarrollo que todos necesitamos. Nos dedicamos también, como decía Marta, no solamente a artistas españoles y nacionales, artistas uruguayos, sino que desde el principio hicimos un fuerte hincapié en poder acercar a la producción iberoamericana, y por allí han pasado cientos de artistas de todos los países de Latinoamérica, además de Portugal también y obviamente Brasil. Y en ese aspecto también hemos acompañado las actividades con la presencia y el trabajo de teóricos iberoamericanos que puedan no solamente contextualizar los espacios y los proyectos que se presentan, sino también generar un debate desde Latinoamérica y un conocimiento desde nosotros mismos en vínculo con lo que está sucediendo fuera, ¿no? Ese es uno de los objetivos más marcados que tenemos. Después seguramente, si tienen preguntas, podemos continuar sobre esto. Veo muchos artistas que han participado además de la actividad del centro, que están aquí participando de la feria. Nosotros tenemos distintos programas de trabajo. Uno es el programa con artistas, curadores y teóricos iberoamericanos, pero también desarrollamos programas de largo aliento, o sea que son programas que llevan varios años. En el 2015 empezamos, por ejemplo, un proyecto que tiene 3 patas. La primera ya se desarrolló, se está desarrollando, que dedicamos lo que llamamos los laboratorios a la problemática de la ciudad, a las problemáticas urbanas. Tomamos como ejemplo y como eje de trabajo el casco antiguo de la ciudad, lo que se llama la Ciudad Vieja en Montevideo, como una especie de laboratorio para experimentar y proponer prácticas que obviamente estaban contemplando lo utópico, pero también cosas muy sustentables y muy viables que creo que están colaborando a que todos adquiramos como una responsabilidad mayor en el uso de la ciudad y en el ejercicio de nuestra propia ciudadanía, ¿no? El otro proyecto que complementa este es el que vamos a empezar a desarrollar este año, que va a estar dedicado al campo, a la utopía y al medio ambiente, con lo cual nos vamos seguramente a emparentar mucho más con proyectos como el fabuloso Iñotim, y seguramente va a durar un rato largo. Y la tercer pata de este proyecto, que va del urbano a lo más macro, el afuera, que es el campo, luego nos vamos al interestelar y pensamos dedicarnos a las nuevas tecnologías, al espacio, a la ciencia, vinculando el arte con esa otra faceta que nos saca tal vez del vínculo más próximo que tenemos de lo urbano o lo ambiental, para ir a otras preguntas y desafíos que tenemos por delante todos nosotros. Si quiere, no sé si querés, Martín, podés ponerla. Hay un pequeño mob de las fachadas del centro. Es muy cortito. Ahí lo que van a ver son algunas intervenciones que hemos hecho como forma de convocar al público. El centro está en un lugar muy clave de la ciudad, pero también en una calle muy angosta, con lo cual tratamos de llamar un poco la atención a nivel urbano. La primera fachada se hizo, como les decía, en el año 2003 y estuvo a cargo de Anthony... ¿no? Bueno, se los cuento un poquito. Estuvo a cargo de Anthony Muntadas y era simplemente un texto que se leía en la fachada que decía, es un texto clásico de Muntadas. Esta obra la ha hecho en más de 80 idiomas y en muchos países del mundo, y es un texto que dicen: atención, la percepción requiere participación. Y es algo simple, es un concepto bien fácil de comprender, pero creo que en sí mismo lleva a que pensemos como usuarios, como ciudadanos, como visitantes, como audiencias que somos,
esa responsabilidad que tenemos también cuando miramos y, bueno, y sobre todo qué es lo que recogemos de cada situación o de cada coyuntura en la que estamos observando algo que tenemos. En ese caso nos interesaba más muy particularmente porque cuando el centro se establece en la Ciudad Vieja, yo siempre digo que era territorio comanche. O sea, la Ciudad Vieja en Montevideo en esa época era realmente un lugar complejo para estar. Hoy felizmente ha cambiado enormemente, se han abierto muchísimos otros espacios y el éxito, siempre decimos desde la cooperación, es que el éxito nuestro es que existan muchísimos más lugares, mucho mejores que el nuestro, más dinámicos y con mucha más capacidad de gestión que la que hemos desarrollado nosotros en todos estos años. Las fachadas, les decía que era como esa primer piel, esa primer... no me gusta llamarlo frontera, al revés. O sea, creo que es esa primer piel de contacto con la gente que pasa por allí. Y uno de los proyectos, no los puedo nombrar a todos, participó Fernando López Laje, Regina, la fabulosa Regina Silveira, son muchos, pero una de las artistas que tiene mucho que ver con este proyecto y con la charla que tenemos hoy es Juliana Rosales, que es una arquitecta y una artista extraordinaria, y ella lo que tratamos ese año justamente tenía que ver con medio ambiente y se hizo una instalación con un parásito, una planta parásita que es aérea y que se llama barba de capuchino. Entonces cubrimos toda la fachada del centro por el lado interior con este parásito que es bellísimo, es como una especie de nube blanquecina. Y además, obviamente, tuvimos que establecer un sistema automático de regadores, de aspersores muy sutiles. Entonces, bueno, se generaban distintas situaciones. A mí me gusta siempre hablar de naturaleza, de artificio, de territorio, de lugar, porque todas estas instancias siempre generan ciertas fricciones, ¿no? O sea, esa naturaleza impuesta en un lugar que no es el de ella. Y bueno, y a partir de eso queríamos generar como también muchas preguntas con respecto al medio ambiente. Y hay muchos otros trabajos y proyectos que tienen que ver con estos términos y con estos conceptos, que bueno, tal vez después charlando contigo vamos ahí con todos ustedes, podemos ir contándoles, ¿no? Yo les decía que hay algunos artistas que para mí es imposible no nombrarlos cuando pensamos en estos temas, son muchísimos, pero pienso siempre en una exposición que hicimos que tal vez algunos recuerden, que se llamó Composición del Lugar, y que, El árbol de los frutos diferentes, que es una muestra entre una escritora y poeta extraordinaria uruguaya que se llama Amanda Berenguer. Se las recomiendo para los que no la conocen, que la busquen, que la lean, que la piensen, porque es extraordinaria. Y Yamandu Canosa, un pintor, básicamente puedo definir a Yamandu como pintor, me encanta. Y en esa muestra se hablaba justamente mucho de paisaje, del paisaje que ella tenía pregnado en su mirada y yo les había traído, pero no me quiero extender. Lo pueden después buscar, hay un texto extraordinario de Yamandu Canosa que se llama La Casa de Amanda. Búsquenlo porque vale la pena, son solo 3 páginas. Hay párrafos de la poesía de... No sé cómo... Bueno, les voy leyendo un poquitito porque realmente es delicioso. Si están con calma veraniega, un poco más a la luz. El texto lo escribió Yamandu y hay pequeños textitos de Amanda Berenguer que él cita, y a su vez lo que más me interesaba compartir con ustedes es el concepto de mirada y de paisaje que se puede establecer a partir de esto de una manera bastante particular. La casa de Amanda. Hace un año rescaté de mi biblioteca un libro de poesía que tenía casi olvidado y que me acompaña desde 1977. Es un libro de Amanda Berenguer de nombre extraño, Composición del Lugar. Lo comenzó a escribir en el verano de 1972 desde el cobertizo de su casa en Playa Verde, frente al mar y frente a las dunas de un paisaje oceánico. Conmovedor,
un paisaje oceánico conmovedor de la costa uruguaya. La ley que construyó ese luminoso puñado de poemas era simple. Amanda nos lo explica en su prólogo. Escritos en el tiempo que dura un poniente sobre el mar, es decir, entre algunos minutos antes y algunos minutos después de la caída del sol. Cierro comillas de la frase de Amanda. Yo había estado ahí el verano anterior a que esos poemas se escribieran. Había sido un verano eterno, como es eterno el tiempo en nuestra adolescencia. Conocía la perspectiva desde donde estaban escritos, el punto de vista, el lugar óptico, el sitio exacto que componía el lugar de Amanda. Suavemente elevado sobre las dunas, la mirada construye ahí un horizonte marino afilado como la hoja de un cuchillo que nos hiere los ojos en su transparencia. Los títulos de los poemas son Poniente, sobre el mar del sábado 26 de febrero de 1972. O, abro comillas, Poniente, sobre el mar del martes 8 de enero de 1974. Nos sugieren irónicamente cierta objetividad científica del acto de mirar. Cuando releí Composición de lugar, central en el conjunto de la obra de Amanda Berenguer, yo estaba preparando la línea H Iceberg, una instalación para el centro de Salamanca. No sigo. Quienes conocen la obra de Yamandu Canosa, es una típica imagen de él, que es la famosa línea H que marca el horizonte, que marca nuestro punto de vista, y a partir de ahí esa bisagra que existe, ese borde que une y que separa y que descubre como en un iceberg lo que vemos y lo que está oculto, ¿no? Es una constante en todo su trabajo, y sobre todo nos cuestiona a nosotros sobre la mirada, cómo miramos y cómo nos situamos frente a ese paisaje. Voy a ir más rápido para no aburrirlos, pero avanzo un poquito y dice: Amanda nos describe este espacio común en el prólogo de Composición de un lugar. Hay un espacio real, relativo, urgente, como la misma respiración, y un espacio aparente, el espacio virtual y frío del espejo. Hay un espacio oral, cóncavo, tridimensional, y otro espacio plano, laborable, facetado. Hay espacios moluscos, cerrados, y espacios abiertos, volátiles. Avanzo un poquito. Uno de los sujetos que en los últimos años está interesando al arte, y ahora habla Yamandu Canosa, interesando al arte contemporáneo, es el recordarnos qué es mirar. Cómo funciona la mirada, cómo óptica y subjetividad van juntas, cómo en definitiva se estructuran los mecanismos de lo que llamaríamos inconsciente óptico. Aprendemos mirando. En un tiempo, y acá se me cruzan dos artistas muy queridos como son Yamandu Canosa y Marco Maggi, porque esta frase bien podría ser de Marco. En un tiempo en que la mirada está alienada, el arte se vuelca en recordarnos cómo miramos. Es un sujeto ideológico, pues se pone en juego el cómo miramos al otro, en recordarnos que la mirada, como la imagen, no es inocente, que miramos, en definitiva, ideológicamente, que somos como miramos. Pero en aquel crepúsculo, que en ella es paisaje del mundo, quien le dedica los versos la mira. El paisaje le dice las palabras mirándola, porque el paisaje nos mira. Descentra el mundo porque nos piensa imaginándonos. Si entendemos el paisaje, y esta es la parte que me parecía preciosa para compartir desde el punto de vista de arte y naturaleza, ¿no? Si entendemos el paisaje como todo aquello que es mirado, es fácil deducir que el arte nos piensa y nos mira. Con el arte devolvemos al paisaje aquello que le pertenece.
pura ecología del lenguaje. Y si el arte nos mira y todo lo mirado es paisaje, podemos decir, y sin temor a equivocarnos, que nosotros también somos paisaje para el arte que nos mira. En la dedicatoria que Amanda le escribe a Canosa en la primera página de Composición del Lugar, el 20 de julio de 1977, se lee: este libro mensajero para los ojos futuros. Bueno, los ojos futuros son los que estamos construyendo acá y me parecía lindo poder tener un poco de contexto de los dos lugares y bueno, desde, como decíamos, dos instituciones. Yo tuve el privilegio de visitar Iniotim este año y le contaba a Marta que más allá de lo que todos podemos ver por internet y lo que habíamos leído sobre el proyecto de Bernardo, que realmente es un proyecto extraordinario, complejo, ya espero que podamos conversar un poquito de justamente de esa riqueza y de esa complejidad. El impacto de estar en el lugar y de vivenciar, de tener la experiencia de llegar a Iniotim y encontrar ese contexto para revisar las obras es prácticamente indescriptible, y creo que es como tú decías, hay que visitarlo para entenderlo en su dimensión, ¿no? La obra que mostrabas, por ejemplo, de Rivanne Nussbaumer es tal cual como decís, es una casa muy, muy discreta, muy sencilla, pero luego que entras y ves el trabajo de ella, que es tan particular y que tiene muchos puntos de contacto con el trabajo de ella misma, pero también es una novedad dentro de su obra, ¿no? Muy interesante lo que dices, que miramos la arte y la arte nos mira. Entonces, cuando hablamos de arte participativo, siempre pensamos en una arte que tiene que haber muchas cosas de que mexemos el cuerpo y tenemos que los niños. Yo creo que no. Yo creo que el arte participativo puede ser simplemente un dibujo en la pared. El arte participativo es esa arte que tú miras y ella te mira también. ¿Sabes? Este movimiento de mirada. Y en esta mirada, como dice Ruth a través de esta carta de Amanda, se crea una paisaje. Yo creo que los proyectos culturales, curatoriales, artísticos, los más conseguidos, es cuando estos diálogos, estas cuestiones, ellas van y vienen, ¿no? Esta mandoble que se puede construir. Entonces es bastante interesante lo que trajiste para esta conversa de esta doble mirada. Yo creo que podemos abrir para debate, ¿no? Sí, tal vez. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que les gustaría que Marta o Patricia ahondaran? ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias. Todo lo que quieras saber y nunca has preguntado. Hola, buenas noches. Yo quería saber de este proyecto de Iniotim, que me parece súper interesante, que hay pocos en el mundo, me parece. Conozco solo el de Tasmania, ¿cómo? El de Tasmania es muy interesante, también de un coleccionista, y que me parece fabuloso, que también creo que está dentro de la naturaleza. Y otro en Japón, con una obra de Kusama. Y bueno, me pregunto si es land art. Eso no me parece tan importante, o sea, las conceptualizaciones de si es este tipo. Y no, felicitar y saber si hay como que Latinoamérica quedó en la mira del turismo, del arte, gracias a este proyecto de ustedes, ¿no? De Bernardo Paz y no sé quién más lo inició. Y con obras como la de Adriana Varellao, con esa pared de carne también. Y bueno, y me queda solo ir a visitarlos.
eso. Lo que no sé si hay, por ejemplo, land art como aquella, en Estados Unidos hay una, ¿cómo se dice? La espiral de Smithson, ¿eh? De Robert Smithson. Si ustedes también han hecho algún proyecto similar a ese, o si son solo obras, bueno, me parece fantástica la de Chris Burden que está ahí, cómo tiraron eso. Son muchas preguntas, más observaciones que preguntas. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, ella es muy pertinente porque de facto estamos hablando de desdobramientos, o sea, solo es Iñoti, solo existe porque antes ha habido los años 60 en los cuales los artistas ampliaron bastante el concepto de arte. Entonces la land art, la earth art, etcétera, fue un poco en ese sentido. Y hoy todos estos proyectos son los desdobramientos de lo que los artistas iniciaron en los años 60. Una arte que no tiene ya una escala específica, no está hecha para los museos, para las galerías, etc. Entonces estamos hablando de un momento muy particular. Interesante porque la colección de Iñoti, ella tiene una cronología muy específica a partir de los años 60 para los días de hoy. En ese periodo podemos ver cómo los artistas piensan la escultura, por ejemplo. Ya no es una escultura muy más expandida, que puede ser, por ejemplo, un campo, un field bastante grande. Entonces tenemos proyectos que dialogan con esa perspectiva de arquitectura, con perspectiva de tiempo, por ejemplo, perspectiva de espacio, arquitectura, todo eso es importante. Hablabas de una cosa muy interesante que a mí me preocupa, es cómo poder Iñotín dialogar con otros espacios, con otros proyectos que también son similares, ¿no? Hablaste de Tanzania, que yo no conozco, Tasmania, perdóname, de Japón, que es un proyecto magnífico, mas también hay otros en Francia, en Reino Unido, cerca de Nueva York, cerca de Washington. Aquí también cerca de Argentina hay algunos. Ayer durante la cena, durante el jantar, hablamos un poco de eso, cómo crear una red de proyectos similares, espacios culturales que mezclan arte y arquitectura y jardín botánico. Podría ser un proyecto muy lindo. En Australia también tiene proyectos fantásticos de eso. Entonces, algo que podría mapear, reconocer los espacios así. Muchas gracias. En España hay uno en Huesca, que se llama Arte y Naturaleza también, que acaban de nombrar además al nuevo director, es un artista. Así que bueno, tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar. O sea que eso puede ser interesante. Sí. A mí me encantaría que nos contaras un poco, Marta, de la infraestructura de un espacio así, la gestión de un espacio como Iñotim debe ser compleja y bueno, está la parte de arte, de conservación, de adquisición de obras, de movimiento también de las propias exposiciones. Sí, es bastante complejo. Somos actualmente cerca de 500 funcionarios, entonces es algo bastante complejo. Y porque, mira, son los jardineros, toda la gente que trabaja para que eso sea posible. Inicialmente empezó como un proyecto solamente de Bernardo Paz con dinero de él. Actualmente, cada vez más, es un proyecto que recorre a fondos públicos también. En Brasil tenemos una ley que se llama Lei Rouanet, que es una ley de mecenato. Entonces las empresas pueden dar dinero en troca de una deducción fiscal. El proyecto de Iñotim, cada vez más, es un proyecto público. Bernardo Paz ha hecho una donación de las tierras y de las obras de arte para la Fundación Iñotim. Entonces no ya es de él para sus hijos, es de la Fundación. Entonces eso es posible. Para eso es también una forma de poder contar con el apoyo del Estado, de Minas Gerais,
porque tenemos también un proyecto de educación muy grande, entonces es una forma de mantener el proyecto y continuarlo. Yo creo que es muy raro esto acontecer. No es algo que hay mucho en Brasil, la gente que tiene ganas que hacer esto para que los otros puedan visitarlo. Entonces es una infraestructura muy compleja. La manutención de los parques, todo lo día a día, lo cotidiano de los parques es algo muy complejo con los carriños, con todo eso. Tiene directorías específicas para cada cosa, la directoría de gestión de parque, directoría de curaduría, lo que yo hago, directoría de botánica. Entonces es una mini ciudad, verdaderamente. Dentro del campo específico del arte hay la curaduría se ocupa de toda la selección de las obras, toda la parte de lo proyecto artístico, los proyectos que vamos a hacer para los próximos años, las exposiciones temporarias, los proyectos que tenemos que tener con lo plano anual o lo estado de Minas Gerais para también tener proyectos de articulaciones. Algunas compras que vamos haciendo porque la colección está bien estabilizada, pero hay algunas lagunas, vamos a decir así. Y también una investigación profunda, ¿no? Tenemos que ir investigando esta colección de 1600, 1400 ahora obras de arte. Entonces es un proyecto en proceso, sí, siempre. No sé si te respondí. Sí, no, me respondiste, me quedo con ganas. Yo creo que es una cosa de escala, ¿sabes, Ruth? Y yo creo que en tu centro de arte de español es la misma cosa, pero es una escala, es una otra escala. Recién escuché una charla en Londres, Architecture for Art. En el caso de Inotin, tienen que tres cosas importantes. ¿Cómo que priorizan? Hay algunos casos que quieren poner arte en un lugar y los que cuidan del botánico. ¿Cómo que manejan esas tres cosas entre ustedes? Inicialmente, el proyecto empezó a ser un jardín. La grande pasión de lo idealizador de Inhotim es la botánica. Yo creo que en términos de budget, lo budget es mayor en términos de botánica que de obras de arte. Entonces, el proyecto empezó a ser un jardín botánico. Lo que hacemos es que inicialmente ha comenzado por un circuito. Hoy tenemos 4 circuitos. Cada circuito tenemos un mapa y cada circuito tiene un color. Vamos a pensar el circuito amarillo. Ese circuito tiene una cierta lógica. Los artistas que forman, que ocupan este circuito, tienen no solo artistas, mas también jardines temáticos. Lo que son los jardines temáticos son jardines que tienen cierto tipo de especies botánicas, o especies botánicas nativas, o especies botánicas asiáticas, o una mezcla de algunas, o un cierto arranjo paisajístico de estos jardines. Entonces, cada circuito él tiene una cierta concepción curatorial, sea artística, sea paisajística. Esa es una comunicación. Las obras no están colocadas como una tempestad de viento que ha pasado y que ha ponido. Cada obra y la otra tiene una relación. ¿Cuál es tu nombre? Deirdre ha dicho es que hay una obra de Jorge Macchi, argentino, que es una piscina. Esa piscina no es una piscina normal, es como una piscina, ¿sabes? Las agendas de antiguamente con las letras.
Entonces, Jorge ha hecho una acuarela, que es una página, una hoja de una agenda. Y los curadores de esa época solicitaron a Jorge Macchi para hacer lo dibujo, hacer la acuarela. Hoy podemos ver la piscina en forma de acuarela, ¿no? Ela reproduce lo que Macchi ha dibujado. Cerca de esa piscina tenemos una galería de Marila Dardot, que es una artista brasileña, que se llama La origen de la obra de arte. Son unas letras de alfabeto, con una forma de vasos de plantas, y la gente puede plantar sus plantas en esos vasos de letras. Puede hacer su nombre, puede hacer yo te amo, lo que quiere. Entonces hay una comunicación entre lo principio conceptual, lenguaje de uno y de otro. Lo que te quería decir es que cada circuito tiene una cierta composición, una cierta curaduría. La arquitectura ela comunica, ela dialoga con esas obras. Algunas tienen arquitectura, otras no tienen arquitectura. Marta, contanos un poco cómo llegas a Inhotim. ¿Te especializaste, estudiaste? Y como tú has dicho en lo inicio, yo soy portuguesa. Yo he estudiado en Portugal, yo he trabajado en Portugal como en curaduría. He estudiado en Francia también durante 3 años. Y después, en 2010, fui a trabajar en curaduría, como curadora en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, que es un museo muy particular, porque también fue diseñado por Afonso Reggi, que es un arquitecto de la época de Niemeyer, y los jardines son de Roberto Burle Marx. Y lo manifiesto de modernista para la arquitectura es esta cosa de una abertura, una comunicación entre lo interior y lo exterior. Y yo creo que eso para mí es muy importante en la percepción y también para lo entendimiento de lo que es programar cultura para la gente, lo que es esta relación de la cultura para los públicos. Yo trabajé como curadora asistente durante 5 años. Mas en paralelo hice algunas exposiciones en São Paulo, algunas en Portugal también. Antes de eso hice una bienal en África también. Y esa experiencia de África para mí es muy importante también, como un primer paso antes de Brasil. En el país más pequeñito de África, que se llama São Tomé y Príncipe, una isla. Es magnífica, muy bonita. Y después de Museo de Arte Moderno, Johan Vols, que es el antiguo curador de Inhotim, me ha invitado para hacer parte de la curaduría de Inhotim, porque estaban precisando de una curadora, de un curador. Y fue de esa manera que llegué a curaduría de Inhotim, que estoy lá cerca de 1 año. Marta, la curaduría de Inhotim permite agredir la naturaleza en el proyecto del artista. Tenemos leyes muy restrictivas para construir algo. Cada pabellón que tiene que ser construido tiene que tener un plano tiene que ser sometido a lo gabinete de ambientales de la región de Minas Gerais. Entonces es un proyecto, es un paso a paso, un proceso complicado. Tuvimos un problema con lo de Cláudia Nujar, que no era de mi tiempo antes, que fue construido y después tuve que parar durante 3 años porque estaba en una área de reserva. Tuve que parar, 3 años parado.
Entonces no es nada fácil de construir un pabellón. Esa área tiene que tener una aprobación, cada pabellón tiene que tener esa aprobación del Estado, que es una especie de TAC, termo de ambiental de contratación, para poder seguir haciendo. Porque es como dice en la presentación, estamos en una área de pasaje de bioma de Cerrado y Mata Atlántica. Y estos 140 hectáreas son los que se puede, la parte de los parques. Ainda así tiene que haber alguna preservación. Patricia, ¿cómo te parece que aquí nosotros en Uruguay, en nuestro contexto, podemos aprender de esta experiencia? ¿Qué tanto nos queda por hacer, por pensar en nuestra escala, ¿no? ¿Qué idea te despierta? Lo mismo el coleccionismo. Sí, es apasionante, ¿no? Ver cómo un proyecto de estas características es sostenible, ¿no? Evidentemente hay un gran coleccionista detrás y eso no es un detalle menor. Un coleccionista con una vocación, como decías tú, muy clara hacia lo que es la naturaleza y también con una clara decisión a lo que es una inversión de cómo contextualiza el arte. A mí una de las cosas, por ejemplo, que me sorprendió más en Niñotín, hay muchas, pero el hecho de que la arquitectura estuviera tan sometida en el buen sentido a la obra, en el caso que Marta mostró con bastante detalle, el caso de Adriana Varellao, no se ve en esta imagen, pero una de las bases de la planta es una raja muy grande que hay, que te ubica en el recorrido de ese espacio sobre el centro de la obra de tiles, de los azulejos, que adentro tienen todas las entrañas de esa raja que se ve allí en el piso. Nos ubica en el corazón de la obra, en lo que no se ve de otra manera que no es haciendo ese recorrido. Y es extraordinario ver cómo obviamente la arquitectura en este caso está tan atenta y tan en concordancia con la mirada hacia la obra y el tiempo. Incluso tú hablas de tiempo y realmente te establece un tiempo en el recorrido para mirarla que es muy particular, ¿no? Pero creo que Uruguay está empezando a encontrar el encanto y el interés y la pasión y la maravilla que es poder dedicarse a este tipo de actividades y tener espacios como este. Está la Fundación Achugarri, que es un espacio muy importante, que está desarrollando también una tarea a nivel de lo que es el arte público o el arte inserto en la naturaleza, además de que la fundación y Pablo y la familia son tremendamente generosos con los artistas y con este medio. Hay muchos, no digo muchos, pero hay algunos otros que también yo conocí hace unos años en Las Cumbres, un artista que también tiene un espacio súper interesante. No tienen obviamente tienen el potencial y de pronto el objetivo, pero todavía falta obviamente un capital. Tenemos que siempre situarnos. Uruguay es un país fascinante, pero pequeño. En Brasil ahí tengo un amigo que capaz que las cifras cambiaron, pero que me podría ayudar, que está acá con nosotros. Yo recuerdo que por lo menos hasta hace pocos años, las 100 fortunas del mundo, 24 estaban en Latinoamérica, 14 en México, 9 en Brasil y el resto, bueno, se repartían por otros países, pero muchas. Obviamente no podemos comparar la escala de los dos países, pero sí en proporción creo que hay muchas posibilidades de que se desarrollen proyectos así. Yo siempre creo que solo hay que imaginarlo, ¿no? Y este tipo de actividades de aproximación, de dar a conocer este tipo de proyectos son muy motivadoras
inspiradoras y creo que justamente ayudan a que podamos pensar que es posible hacer este tipo de proyectos y de propuestas o muchos otros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Día Beacon, que la fundación, la Día Foundation en su momento, mientras estuvo en Chelsea, que fue extraordinaria. Después, cuando todo el mundo vino a Chelsea en Manhattan, ellos se fueron, o sea, fueron los pioneros, estuvieron años trabajando allí en solitario, y uno de los artistas de la Dia Foundation es nada menos que Bob Irwin, y Robert Irwin es un artista que trabaja con luz, pero que también trabaja con jardines. Él hizo, por ejemplo, el proyecto de jardín de la Fundación Getty, y bueno, trabajó con el espacio verde y trabaja con todos estos elementos que tienen que ver con la percepción, la luz, el espacio, la temperatura, el ambiente, y es fascinante, ¿no? Como desde esa instalación que estuvo durante años junto con la de Robert Goburn, la de Fred Sandbach, eran las dos instalaciones, era impresionante poder ir a recorrer los pisos de la Día en los finales de los 90. Cómo después pasan a ese espacio natural en Beacon, que solo llegar en el tren desde Nueva York, es un viaje que también, otra recomendación, Upstate New York, se toman un tren, van todo al borde del Hudson, 1 hora y media, y llegan a esa maravilla del lugar. Y bueno, y cerca tienen además los talleres de River Cardillo, que estaba acá en Newport, de Liliana y de Ana, Tiscornia y Porter, y de Marco Maggi también, que bueno, algunos uruguayos que se han quedado por esa zona. Pero creo que hay, como decías tú, ¿no? Lo de Tasmania yo tampoco lo conocía, y seguramente hay muchos proyectos que se dedican a esto, que estaría sensacional generar esa red para tener mayor difusión y más inspiración todavía. Marta, en 3 palabras. ¿Tiene ese interés por coleccionar? ¿Le interesa? ¿Tiene un parque? ¿Quiere empezar a pensar? ¿Cómo recomendarías? ¿Qué es lo que dirías? Yo creo que yo diría solamente para comprar aquello que les gusta. ¿Sí? Yo creo que no puede haber una cosa de comprar los nombres. Tiene que ser algo muy, muy personal. Y yo creo que es eso. Nunca puede ser algo que viene de fuera. Tiene que ser un proceso que es bien interior, bien eso, sí. Me apenas apañaste desprevenida. No sé mucho lo que decir. Es complicado. Es complicado, sí. Porque uno puede ser crítico y decir, uy, esto evidentemente vino un temporal y que dejó las esculturas por ahí. A veces es fácil ser crítico, pero al momento de ser constructivo y de intentar encontrar las herramientas, no es tan fácil. No hay manuales para generar buenos parques de esculturas o buenos proyectos mucho más complejos como lo que es Inhotim. ¿Cómo empezar a pensar, ¿no? Uno no puede entrar en el diario clasificado a buscar un curador especializado en parques. Sí, porque no puedes repetir Inhotim, ¿no? Las cosas no son como patatas fritas que ahora vamos a hacer otra. No es repetir, vamos a hacer Inhotim. No, cada proyecto es un proyecto. Tenemos que imaginar lo que queremos hacer nosotros propios. Yo creo que es eso. Por eso digo, si quieres comprar, compra con tu corazón. Porque así vas a hacer algo que es tuyo, ¿no? Que no es de otro. Sí, yo creo también que hay mucho de pasión en el arte y tiene que existir, obviamente, pero también ahí defiendo el trabajo que pueden hacer los curadores, ¿no? En el sentido de que un gran coleccionista va a tener una mejor colección elegida con pasión si de la mano trabaja con teóricos, con curadores que lo van a simplemente orientar. La producción de arte es infinita, hay de todo, y seguramente dentro de una gama de proyectos y de obras que nos interesan,
habrá una mejor manera de generar un diálogo entre esas obras, un recorrido, un contexto, un texto, una narrativa que para el espectador después sea más interesante. Y eso creo que sin perder el gusto personal de un coleccionista puede estar muy bien asesorado, puede también ser su galerista de confianza, obviamente no tiene por qué ser solamente un curador, pero creo que tener varias galerías y buenos amigos, curadores y asesores con mucha honestidad y rigor van a ayudar a que esos espacios sean más interesantes todavía, ¿no? Me parece. ¿Alguna última pregunta? Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente que hayan dedicado su tiempo a este encuentro. Vamos a seguir por aquí en la feria.